Hola comunidad, soy nuevo y la pensé mucho para compartir mi experiencia. A ver, primero que nada, no es un relato que incluya algo paranormal, per se. Y dos, porque aún padezco mis crisis de ansiedad severas, derivadas de tal encuentro. En su momento mandaron mi vida en picada y actualmente me he ido recuperando. Esto ocurrió hace unos 3 meses aproximadamente, y en verdad, aún me despierto con profundos terrores nocturnos. Me di la tarea de redactarla. Espero me disculpes por eso, pero se dice que es bastante terapéutico, y aparte es más fácil contar las historias como si se tratara de un tercero. En lo que va de mi vida me he topado con cosas bastante jodidas. Sin embargo, por alguna razón al mudarme de mi natal Culiacán, Sinaloa, a un viejo edificio de apartamentos en una región de San Pedro Garza García, Nuevo León, todo esto por cuestiones de trabajo, se llevó el premio. Si es que cabe llamarlo de esa manera, claro. No sé si ustedes conocen la región, pero déjenme les cuento que en general es muy buen lugar para vivir. O bueno, al menos eso pensaba. Encontré ese pequeño departamento a un precio muy accesible en las mejores zonas, y sin dudarlo pagué el depósito. Al ver el edificio, era bastante viejo. Este tendría una arquitectura de unos 70 años, pero bueno, en general estaba bastante bien conservado. Recuerdo cuando el casero me mostró todas las viejas instalaciones, y de inmediato llamó poderosamente mi atención un pequeño y derruido cuarto que se encontraba hasta el final del patio. Aquella choza, si cabía llamarla de ese modo, parecía no pertenecer en absoluto a las construcciones aledañas, y se encontraba bajo un enorme árbol. Aquella región de el patio era solo un espacio compartido entre 4 torres de departamentos, casi igual de viejas que mi edificio, en donde principalmente vivían estudiantes de nivel socioeconómico alto. La zona era bastante cara, eso sí. La choza aquella daba la apariencia de ser mucho más antigua que todo lo demás, pero lo que me llamaba la atención es que además de no tener ventanas, había una pesada puerta metálica, y esta estaba cerrada por una igualmente pesada cadena que la recorría en un patrón que recordaba zigzag. Todo esto asegurado con 2 herrumbrosos candados que habían sobrevivido al paso del tiempo. El sujeto que me mostró el apartamento me retiró rápidamente de ahí. Me dijo que no le prestara atención a ese lugar, y bueno, que de ser posible no me acercara a él, dado que ese puño de terreno, o sea, la choza y el árbol, no pertenecían a nadie. En aquel momento había un par de personas en las ventanas de sus departamentos, viendo hacia donde nosotros estábamos. Algo que no le presté mucha atención. Por alguna razón aquel lugar me llamó mucho la atención, sin poderles explicarles por qué. Por una muy buena o mala suerte, el departamento que había rentado era el del primer piso, y la ventana de la habitación donde dormía daba directamente a la puerta. Así que bueno, ya podrán imaginar, a todas horas del día, cuando llegaba de trabajar, en las madrugadas, después de jugar videojuegos, siempre movía la persiana, por una necesidad tan imperiosa que no sabría explicar. Y allí estaba aquel cuarto, sin chiste, con aquella lúbrega puerta, refundido en la esquina de aquel extraño patio, bajo la sombra de un árbol bastante grande, y pudiera agregar viejo. Solo me tomó un par de semanas darme cuenta que todos mis vecinos eran unos idiotas. Bueno, la mayor parte eran adultos mayores. De los pocos jóvenes que vivíamos ahí, estaba un gringo que vendía marihuana y que cuidaba más a uno de sus perros salchicha que a su hijo, que tenía unos 3 años, el cual se la pasaba gritando. Según parece que se había divorciado recientemente, y cuidar al niño era una tarea que no le agradaba bastante. La otra era una pareja joven de Tamaulipas. ¿Por qué lo sabía? Bueno, por sus placas de su carro. Estos parecían felices, hasta que por las noches se podían escuchar los gritos y a veces los golpes. La policía vino varias veces por esta causa, y bueno, debo de confesar que en más de una ocasión yo fui quien los llamó. Muy a pesar de que en ese edificio nos reuniéramos personas tan sui generis,
Vivía tranquilo, dado que nadie se metía conmigo o con mis dos gatas. Los primeros 3 meses pasaron y yo seguía viviendo cómodamente. Debido a mi profesión, médico especialista, me tocaba regresar incluso por la madrugada. Y una de esas noches, al estacionar mi automóvil, me percaté que por el pasillo de un lado del edificio, donde se encuentran los tanques estacionarios de mi departamento y el otro departamento, se miraba como que había gente con linternas en el patio. A ver, un detalle que se me había pasado comentar es que el patio no tenía iluminación externa, y si nadie abría sus cortinas o persianas, dejando que un poco de su iluminación se escapara al patio, se dejaba caer una gruesa cortina negra sobre este. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que unos de mis vecinos de abajo dejaron abierta la puerta que daba a los boilers del lugar. Según mi casero, solo teníamos acceso a los patios los que vivíamos en la planta baja. A ver, y yo sigo diciéndole patio, cuando en realidad no era tal cosa. Siempre estaba desolado. Bueno, es más, de hecho parecía un terreno baldío que quedó atrapado entre los edificios que construyeron a sus lados. Quizá el dueño original murió y nadie pudo vender este punto. O es más, igual el dueño jamás quiso vender este sitio. Abrí la puerta con lentitud y pregunté que quién estaba ahí. Acto seguido, las linternas se apagaron ominosamente, y al ver aquello, lo único que hice fue cerrar nuevamente la puerta e irme al departamento. Esta fue la primera noche que dormí mal. Me parecía escuchar murmullos provenientes de este lugar. Los problemas comenzaron en víspera del Año Nuevo, 2017. El edificio se había quedado solo. Quizá la mayor parte del edificio se había ido con sus familias. En el estacionamiento solo estaba mi auto y el del gringo, vende drogas. Y cuando yo iba llegando con una hamburguesa del Carl Jr. como mi cena de Año Nuevo, al gringo ya lo estaba esperando un auto afuera. Aparentemente ya se iba de fiesta. Yo me comí mi gran cena de fin de año y me fui a la cama temprano. Hacía un frío terrible. Creo que estaríamos a 0 grados. Es más, tuve que taparme con 2 cobijas. En la madrugada me despertaron como aullidos de unas personas. Al asomarme por la ventana, pude ver que una gran fogata se alzaba frente a la derruida choza de ladrillos. La puerta parecía estar abierta, pero lo que llamó realmente mi atención era el grupo de gente que parecía estar desnuda, haciendo un tipo de ritual. Las siluetas proyectadas a mi habitación parecían animalescas. Súbitamente una figura salió abajo de mi ventana y quedamos frente a frente, solo separados por el delgado vidrio. Seguramente alguien me estaba vigilando. Su rostro lucía desorbitado, como alguien drogado o en un ataque psicótico. Me mostró los dientes amarillentos y torcidos. No eran dientes puntiagudos, eran dientes humanos terriblemente descuidados. Acto seguido de este, me mostró una daga torcida con la que comenzó a hacer presión sobre el cristal, haciéndolo rechinar desagradablemente. Sin pensarlo más me vestí y tomé a mis gatas. Salí de ahí. En retrospectiva, hubiera querido dejar ese lugar, porque nada me hubiera preparado para lo que pasó en los siguientes 20 días, en los cuales iba a dejar ese departamento. Esta era la vista que tenía de aquel lugar desde mi habitación. En retrospectiva, sí era un sitio bastante lúbrico. Después de aquella noche, regresé con cierto recelo a mi departamento. A mis gatitas las había dejado en casa de una amiga. Esto debido a que para mí sería mucho más fácil escapar de presentarse la oportunidad. O bueno, al menos eso creía. En un impulso, quise ir hacia donde estaba ese cuarto, pero al estar abriendo la reja, lo pensé mejor. No sabía qué personas habían estado ahí. No sabía si vivían en los edificios de departamentos que rodean este patio y que estuvieran vigilando o que alguien se acercara, no lo sé. Después de valorar la situación más concienzudamente, y sí, también por miedo, mejor decidí no acercarme a ese lugar. Esa noche fue relativamente tranquila.
salvo porque escuchaba que alguien estaba caminando por el pasillo que daba al baldío. El tercer día comencé a recibir llamadas de un número privado, donde solo se podía escuchar los pasos de una persona, aunque debo de decir que de entrada no relacioné esa situación. Sin embargo, me molestaba la insistencia de esas llamadas. Yo creo que al menos unas 200 de ellas sí recibí. Incluso se agotaron la batería de mi celular. El día 4 encontré en la herrería que se aprecia de la ventana como moños de papel. Me di la vuelta para quitar esos moños. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cada papel era una hoja de papel donde había sido impresa una fotografía mía, observando a través de la ventana en días diferentes. Las hojas emitían un olor nauseabundo, porque habían sido como embarradas de sangre, no lo sé. Había estado en lo cierto. Esas personas vivían en alguno de esos departamentos y estaban monitorizándome. Guardé esas cartas asquerosas e hice lo que cualquier persona con sentido común haría, y es levantar una denuncia. Bueno, aunque como se habrán imaginado, eso no ayudó. En este punto, siempre que les cuento a mis amigos esa anécdota, siempre me dicen: «Ay, ¿cómo eres pendejo? Yo me hubiera salido inmediatamente de ahí». Ahora les puedo decir que fue por pura obstinación. No podía permitir que un grupo de pusilánimes me intimidara. Y bueno, esto es porque no sabía cuán peligrosos eran de verdad. Además, yo ya todo diciembre había hecho trámites para comprar un departamento lejos de ahí. Y bueno, andaba algo ajustado de dinero. La siguiente noche me desperté en la madrugada por un golpe seco. La persiana se encontraba cerrada y había reforzado la ventana con un pedazo de madera grueso entre el cristal y la herrería. Sin embargo, al despertarme, pude escuchar 2 respiraciones pesadas a ambos lados de la ventana, como si estuvieran haciéndome guardia. En eso una llamada me entró a mi celular. Sin embargo, este era el número de un compañero. Nerviosamente le contesté, y este me comentó que teníamos trabajo en uno de los hospitales privados de la ciudad. Rápidamente me metí a bañar, y cuando me cambié y estaba a punto de salir del departamento, alguien golpeó la puerta y la pesada respiración se volvió a escuchar. Le hablé a mi compañero para decirle que no iba a poder ir, cuando este me dijo bastante molesto que iría por mí, que les daría una lección. En unos 10 minutos llegó mi compañero. Sin embargo, algunos instantes percibí como las presencias tras la puerta desaparecieron. Mi amigo bajó con una barra de metal en la mano. Sin embargo, no fue necesario utilizarla. Los días siguientes fui sacando poco a poco mis cosas del departamento y dejándola en casas de conocidos. Quizá presentía lo que se avecinaba. El día 10, cuando me levanté y salí a trabajar, la puerta que daba a la salida tenía un muñeco nauseabundo, que también apestaba como a muerto. No. Ese día le hablé al casero, y cuando este llegó, misteriosamente ya no estaba ni el muñeco ni el clavo. Este me dijo que estaba imaginando cosas. Debí de haber salido de ahí antes. Desde ese día del mono clavado en la puerta, no podía dormir, ni siquiera un momento por las noches. Incluso, ya que llegaba del trabajo, prácticamente me atrincheraba en mi casa. Todas las ventanas estaban cubiertas por gruesas tablas. Todas las puertas las tenía con topes de puerta. Mis gatas seguían con mi amiga. En verdad, no las iba a arriesgar. Debajo de mi almohada tenía una navaja bien afilada, por si se llegaba a presentar la necesidad. Ya que caía la noche, ni siquiera quería salir al Oxxo. Era una situación bastante desgastante. Mi único consuelo es que me entregaban en poco tiempo el departamento donde actualmente vivo, y a este me aferraba para seguir ahí. A ver, no los aburriré con detalles del día 11 al 17, donde se presentaron incidentes muy parecidos a los ya comentados, pero fue el día 18 uno de los peores que haya vivido en mi vida. Es más, aún de recordarlo me estremezco, y aún pienso cómo salí de aquel lugar casi intacto. En el departamento donde estaba viviendo, casi no quedaban cosas, porque estas las fui sacando de ahí, de manera metódica.
sin hacer mucho avispamiento dado que sospechaba que mi casero estaba coludido con los del culto o era parte de este. Esto jamás lo pude confirmar. A este lugar solo llegaba a dormir, y si mi trabajo me obligaba a pasar la noche en el hospital, bueno, pues mucho mejor. El día 18 llegué como todas las tardes a trincherarme al departamento. Sin embargo, hubo un detalle que de haberlo tenido, seguro me hubiera salvado, y es que al llegar, la persiana de mi habitación se encontraba arriba, y la tabla que cubría la ventana parecía haberse caído. No recordaba si había dejado la persiana de esa manera. Ahora puedo asegurar que la persiana la había dejado cerrada. El paisaje era el mismo de siempre, salvo la diferencia de la puerta de metal. Se encontraba abierta. Decidí no tomarle importancia, por desgracia, y bajé la persiana. En la noche nuevamente me cercioré de que todas las puertas estuvieran cerradas y me fui a dormir. En la madrugada me despierta el estruendo de la ventana de la habitación, haciéndose pedazos. Nervioso me levanté y lo primero que hice fue tomar la navaja. El estruendo de los cristales parecía que se me había quedado grabado en la cabeza. En eso mi celular comenzó a sonar y se mostraba en la pantalla ese número privado. Esta ocasión contesté y en esta ocasión solo se escuchaba una respiración. Yo, bastante molesto, comencé a maldecirlos, pero luego pasó algo que hizo que me detuviera en seco. Comencé a escuchar mi voz doble, y la segunda voz mía provenía del celular donde me habían marcado. Estaban dentro del departamento. Más precisamente, estaba oculto dentro del pequeño closet, donde agudizando la vista me percaté de que había una figura escuálida escondida en este. Salí corriendo de la habitación, y en cuanto crucé el umbral de la puerta, escuché como el intruso hacía ruido al salir del closet. Yo ya había tomado las precauciones necesarias y llevaba las llaves del auto y del departamento en una bolsa oculta en mi pijama. Con horror, al llegar a la sala, veo un sujeto de un hábito negro. Estaba bloqueando la puerta que yacía abierta de par en par. La casa estaba oscura como en el interior de alguna boca en alguna fiera. Sin mediar palabra, la figura de la puerta se abalanzó hacia mí, tomándome de los brazos e inmovilizándome. La otra figura, el mismo hombre que me había visto en la noche del Año Nuevo, apareció frente a mí. Este parecía estar sin ropa. Comenzó a decir un tipo de mantra o rezo, al tiempo que mostraba una pequeña daga de un material extraño. En eso recordé que tenía la navaja en una de mis manos, pero al intentar activarla, sentí un dolor muy agudo en mi abdomen. Aquel demente me había apuñalado en una ocasión, casi a la altura del estómago. Comencé a sudar. Recuerdo haber vomitado un poco. Sentí que me iba a desmayar cuando el hombre movió el cuchillo sumergido en mis entrañas. Sabía que si me apuñalaba una segunda vez, moriría ahí. Así que como pude activé la navaja de muelle y rápidamente me arrojé hacia atrás, y esta se hundió en el abdomen de alguien que me tenía sometido. Ese soltó un grito ahogado y me soltó. El otro hombre como que se detuvo, porque no supo qué había pasado. Le solté un navajazo al rostro. Sé que corté algo, lo sentí. Sin embargo, estaba tan oscuro y en ese momento estaba luchando por no desmayarme que no me percaté dónde. El hombre soltó una maldición y luego cayó hincado. Yo aproveché la oportunidad de salir de aquel lugar y abordar mi auto. Manejé un hospital privado de confianza. Dejé el auto en urgencias y bañado en sangre me desmoroné apenas crucé la puerta. Me tuvieron que operar. Me quitaron en total casi 60 centímetros de intestino delgado, además de que estuve varios días en terapia intensiva, pero sobreviviría. Al día siguiente mi casero me estuvo marcando. Ya no le contesté. Luego me dijo que había olvidado algo importante. Una mentira. Jamás le regresé la llamada, ni las llaves de aquel departamento. El recuerdo que me dejaron esos degenerados. Gracias por leer.